¿Cómo será la madre? Muy buenas noches, querida comunidad ecuatoriana. La Casa Ecuatoriana en la ciudad de New York le da la más cordial bienvenida a nuestra serie Jueves de Información. Esta charla, la número 13, la llevamos a ustedes con mucho agrado porque queremos que todos ustedes estén siempre bien informados. Como siempre, todos los jueves esta charla está siendo transmitida por el Grupo Radial Delgado, 106.7, Radio El Forajido, 100.1, Radio El Sol 507 AM, Radio Tambo Estéreo. También pueden encontrar esta información por Facebook, Casa Ecuatoriana, en donde van a encontrar la información que ofrece Casa Ecuatoriana a sus servicios y todas las charlas que ofrecemos los jueves. Antes de empezar, quiero recordar a nuestra querida comunidad ecuatoriana que hoy, octubre 31, festejamos el Día del Escudo. El escudo patrio, así que por favor recordémoslo aunque estemos lejos de casa y transmitamos esta creencia, este escudo, la bandera, todos nuestros símbolos patrios, transmitámoslos a nuestras generaciones. Este escudo fue oficializado, el Día del Escudo fue oficializado el día 31 de octubre de 1900 por el Congreso. Bueno, como el día de hoy la charla es celebrando nuestras tradiciones y nosotros los ecuatorianos, no importa donde quiera que estemos, siempre llevamos nuestras tradiciones en nuestro corazón y queremos transmitirla de generación en generación. Tratamos de llevarlo de manera ferviente y apasionada. Lo recordamos con vigilias, con rezos, con costumbres o con un plato tradicional. El día de hoy es celebrando nuestras tradiciones y para que nos comparte y nos ayude a compartir este día, que es el Día de los Difuntos, hemos invitado al señor embajador Javier Lazo. Muchas gracias por su presencia. Honra a nuestra Casa Ecuatoriana compartir esta noche con usted. No, el honrado soy yo de estar aquí en la Casa Ecuatoriana, que ya la he visitado algunas oportunidades anteriores. Así que con mucho gusto, esta noche 31 de octubre, acá pleno otoño, aunque ha sido este día un poco más amable porque ha hecho menos frío, ha subido un poco la temperatura, como, bueno, para los estadounidenses, porque están celebrando Halloween ellos, y para nosotros, que pasado mañana tendremos esta fiesta también, a pesar de que admite distintas lecturas culturales, ¿no? El tradicional Día de los Difuntos para nosotros, que como tú sabes, tiene distintas maneras de celebración. Finalmente se convirtió en una cuestión de sincretismo cultural, es decir, se mezclaron distintas visiones, ¿no? Sí, distintas visiones. ¿Desde cuándo usted considera que nosotros nos identificamos con esta costumbre? ¿De cuánto en Ecuador lo celebra? Es registro inmemorial, ¿no? Son muchísimos años. Vienen desde nuestras culturas más antiguas, ancestrales. La humanidad entera hace, a través de las distintas ciencias sociales, la antropología sobre todo, esfuerzos por identificar en dónde mismo surgió esta costumbre, ¿no? Porque es una costumbre que en el planeta entero es una costumbre prehispánica, sí. Y no solamente en Ecuador se la celebra el Día de los Difuntos, no. También el Día de los Muertos. Sí. Viene desde México, baja por Centroamérica y Sudamérica lo celebra, y lo celebra de diferente manera, ¿no? Y particularmente dentro de nuestro país también lo celebramos de diferente manera, ¿no? En ciertas ciudades se caracteriza por una específica tradición, ¿no? Que hace la diferencia de una ciudad a otra, de cómo recordamos este día. Los celtas, cultura también muy antigua, celebraron el Día de los Difuntos. Ellos tenían dioses, el dios solar y el dios de los muertos. Esto es una costumbre muy antigua y por supuesto en nuestra región también. Yo quería empezar recordando una anécdota que me resulta muy personal, aunque no voy a hablar de yo, no voy a hablar desde el más allá, porque hace algunos años, en 1988, 89, estando en Quito, maravilla de ciudad, yo no soy quiteño, pero amo Quito, soy más bien guayaquileño,
estábamos en Editorial El Conejo, con un grupo de personas, hacíamos este proyecto editorial muy hermoso, y en 1989 tuve el privilegio de conocer a un pensador de talla universal. Es peruano, Aníbal Quijano se llama él. Aníbal Quijano vive, y él ha hecho maravillosos trabajos de investigación antropológica, y yo lo recuerdo a él porque me viene a la memoria el trabajo que él hizo sobre 100 años de soledad, por ejemplo, la famosa novela de Gabriel García Márquez. Y él decía que el gran aporte que ha hecho 100 años de soledad a estas tradiciones culturales de nuestros países es con esa belleza, por ejemplo, resolver el problema de la diferencia que tenemos en la visión del tiempo, ¿no? Hay una visión más de la cultura de Europa, de Estados Unidos, que como todos sabemos tiene asientos en otras fuentes, que habla del tiempo, ese tiempo lineal, ¿no? Del pasado, el presente y el futuro, cuando en nuestras tradiciones recuperamos una noción de tiempo circular, más bien, ¿no? Y él decía que García Márquez, siendo caribeño, había hecho este aporte en 100 años de soledad porque mientras tiendes unas sábanas, las sábanas vuelan con el viento, pero también se te aparecen los seres que supuestamente ya se han ido. Y él decía, García Márquez con esa belleza nos ayuda a resolver la circularidad del tiempo, porque el tiempo circular entonces te puede hacer mezclar el pasado con el presente o con el futuro, y ya no tiene esa linealidad a la que estamos acostumbrados del tiempo, que más bien es una herencia racionalista típica de Europa. Y me acordé de todo eso porque para celebrar el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, pues tenemos que echar mano, yo no soy antropólogo, tenemos que echar mano de las ciencias sociales, ¿no? De todas esas lecturas culturales que nos enriquecen como personas. Decía que amo a Quito y yo soy guayaquileño. En Guayaquil, el Cementerio General de Guayaquil, que es una especie de patrimonio cultural de la ciudad, Guayaquil siempre se jactó de tener un bellísimo cementerio con unas maravillosas esculturas, mausoleos de determinadas familias. La gente celebra de otra forma el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos también decimos, y lo decimos con toda la carga esa. La gente lo que hace es ir, limpiar las lápidas, dejar un arreglo floral, recordar a sus seres queridos y ya. Y por lo general lo hacemos con tristeza, sin embargo en otras ciudades lo hacen hasta con una alegría. Sí, en la misma costa ecuatoriana, en Esmeraldas, por ejemplo, que tenemos una importantísima y valiosa influencia de los afroecuatorianos, la cuestión es mucho más alegre, incluso con música, con baile. Hacen ofrendas de alimentos y comparten los alimentos ahí en la tumba. Porque viene esta costumbre y esta tradición en buena parte de América, ¿no? Baja desde México, contamina positivamente desde el punto de vista cultural Centroamérica, ahí está Guatemala, y compartimos fuertemente con Perú y con Bolivia, Ecuador, Perú y Bolivia, esta visión del Día de los Difuntos, ¿no? No solo en nuestro país, en Ecuador, tomamos la colada morada, la famosísima la famosa colada morada, ¿no? Que yo no sé nada de la cocina. Preparación. No sabe nada de la preparación. Esta es una culpa que me hago, porque es un error no saber cocinar, por lo que implica saber cocinar, ¿no? Sí. Manejar los materiales, contactar los productos de la tierra, relacionarte con ellos. Y es todo un proceso. Por ejemplo, esta colada morada
tiene tanto significado para esta fecha, que obviamente en las casas se toman el tiempo de buscar el material. Es una celebración a la misma colada morada también, porque la esperan con tanta ansia, saben que es una bebida para ese día, en donde se está recordando a sus personas, sus personas fallecidas, con esta bebida. La elaboración toma tiempo y el invitar a los familiares a que compartan esto. Es una tradición, la verdad, muy, muy bonita, ¿no? Y tenía que ser nuestra, porque la base fundamental es el maíz. Y es de Imbabura, si no me equivoco. Estaba leyendo y me decían pues que también era en la mezcla del maíz, del trigo, de las frutas, que es una elaboración, es todo un proceso y que se cree, no puedo acertarlo, pero que se cree que nace de ahí esa tradición de Imbabura. Bueno, esta región del planeta, que la compartimos, decíamos, con Perú, Bolivia, no hay que olvidar que Bolivia era conocida como el Alto Perú. En Bolivia está Potosí. Y cuando los españoles llegaron a estas tierras, no a descubrirlas, sino que llegaron, ya no vamos a llenar de calificativos, ya no tiene sentido, encontraron las famosísimas minas de plata en Potosí, que enriqueció a toda Europa, ¿no? Potosí. Potosí hoy es Bolivia, ¿no? Es una de las ciudades más altas del planeta. Potosí debe estar a más de 4.000 metros de altura. Y esta fue la gran mina de América que enriqueció a Europa. No necesariamente a los españoles eran los dueños, entre comillas, de las minas. Descubrieron un nuevo método para extraer más rápidamente la plata a través del mercurio, el azogue, le decían, y enriquecieron al resto de Europa. Uno de los países que más se benefició con la mina que los españoles, a través de la conquista cruenta, obtuvieron en nuestras tierras, fueron por ejemplo los holandeses, los neerlandeses, de los que más se enriquecieron. Pero decía que indudablemente la colada morada es nuestra, porque por otro lado nuestras tierras son conocidas también como las tierras del maíz. Nuestro país es un país con enorme cultura del maíz, ¿no? ¿Cuánta variedad de maíz habrá en nuestro país, en Perú, en Bolivia? ¿Cuántas cosas hacemos a base del maíz? Estamos acá en Queens y seguramente nos lamemos los labios y nos ponemos a pensar en unos tostados, ¿no? Con un ceviche. O el famoso mote. El mote, que es otra forma, otra variedad de maíz. Yo no soy experto, decía desde el principio, pero sí soy ser humano y tengo cierta capacidad para disfrutar y vivir de ciertas cosas. Y en efecto, nuestras tierras son las tierras del maíz. Y por supuesto también Centroamérica, en donde tienen tantos productos a base del maíz. Así que indiscutiblemente este potaje fino, riquísimo, que no solo es maíz, ¿no? Porque también se me viene a la cabeza esta palabra maravillosa, el ispingo, ¿no? Que aquí también se lo debe de conseguir, porque los ecuatorianos acá en New York, en Estados Unidos, hacen todo por tener la tierra aquí, ¿no? El pedacito de Ecuador aquí. Así y no importa donde estemos, sí. Siempre queremos tener más que sea. A veces esa colada morada nos recuerda a nuestra familia, esa guagua de pan nos recuerda a nuestra casa, ¿verdad? Entonces hacemos todo por conseguirlo, ¿no? A veces un aroma ya nos recuerda a nuestra casa, a nuestro país. Esa guagua de pan, que también es típica de esta fecha, que bueno, es jueves y había que hacerlo. Tengo entendido que tú tienes tus programas los jueves, sí, y había que hacerlo jueves, pero coincide con Halloween. Y estando acá, mi mujer me decía, bueno, es una fiesta de ellos, ¿no? Halloween. Y es una fiesta también muy festiva, porque los niños y las niñas te proponen ese trato o un truco, ¿no? Y tú les regalas
unas fundas de caramelos, ellos se van muy felices, pero me imagino que habrá otras formas de expresión de ese mismo Halloween donde participan también los adultos. Pero nosotros tenemos el Día de los Difuntos, ¿no? Y tal vez deberíamos, disculpe, para el 31 de octubre a los ecuatorianos, en vez de darle caramelos, le damos guaguas de pan. Ya, pero ellos tienen los caramelos y su expresión. Pero también, de esta manera también, ¿no? Aquí celebramos Halloween, pero bueno, también va a ser un día que también podemos recordar, ¿no? En conjunto también, ¿no? Mientras los niños disfrutan tal vez los caramelos, también no, los adultos que disfruten de esto, ¿no? Pero volvamos entonces a la visión que tienen nuestros pueblos ancestrales, y tú me decías desde cuándo. Es atrevido decir en tal fecha, es milenaria la fiesta, porque la forma de nuestros pueblos que han tenido siempre de acercarse a la muerte, no ha sido siempre no ha sido necesariamente, más bien, una lectura trágica de la muerte. La muerte, al final, es una manera de celebrar la vida misma, ¿no? La muerte, al final, nos recuerda la dicha y el privilegio de estar vivos. Y es la muerte un tránsito, un momento, un paso. Un viaje. Esto es parte del sincretismo cultural también, ¿no? Porque antes del Día de los Muertos también celebramos, y esto es mucho más católico, ¿no? En nuestras tierras se habla del Día de Todos los Santos, que es la víspera. Y ahí se nota la enorme influencia de la religión católica, ¿no? En todas nuestras sociedades, en todas nuestras culturas. Porque no hay que olvidar que el catolicismo nos plantea como tendencia que todo ser humano, tampoco soy experto en este tema, no necesariamente hay almas excepcionales que irán directo al cielo por su bondad, ¿no? Pero hay una enorme masa de nosotros y nosotras que, según esa visión, tendrán que pasar por un tránsito, ¿no? Hasta que purguen las pequeñas cosas que no han estado del todo bien, ¿no? Pero que tampoco nos condenan a la eternidad de los infiernos, ¿no? Entonces ahí hay un tránsito, y el catolicismo nos recuerda ese tránsito. Nuestros pueblos ancestrales siempre se dieron el modo de, a pesar de que, no lo quiero decir desde una perspectiva peyorativa, ¿no? A pesar de que el catolicismo también era la religión del conquistador, él trajo esa religión, nuestros pueblos se dieron modos de responderle a lo dominante. Y entonces, en esos modos lograron conservar lo propio, lo de nuestros pueblos. Por eso siempre también es interesante recordarle a la gente que cuando vuelvan a Quito, la gente que está aquí de Ecuador, venida de Ecuador, y que seguramente volverán a Quito, a Ecuador, no para definitivamente, pero para una visita, en fin, tanto que se añora la tierra, ir a conocer esos famosos templos que tenemos en nuestro país. Somos reconocidos como cuna de expresiones importantísimas del barroco, ¿no? Y ahí tenemos un monumento maravilloso en Quito, que es la Iglesia de la Compañía, que seguramente algunas y algunos la ha conocido, la recuerdan, la tienen en su memoria. Y ahí nuestros artesanos, artistas, en el fondo, cuando construían la Iglesia de la Compañía, también le trampearon. E hicieron imágenes paganas, y que se mezclan con las imágenes divinas que le pedía el español cuando construía esos templos. Una forma de protegerse y de defenderse, digo así, de defenderse, porque si bien es cierto, acepto lo tuyo, lo que tú me has traído, yo sigo defendiendo lo mío, lo que yo he tenido como herencia milenaria, ancestral, y esto es lo que han hecho nuestros pueblos, y esto es lo que hemos hecho como pueblos. Y entonces a mí me parece que también el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos,
nos trae a la memoria todo esto, ¿no? La capacidad que nuestros pueblos han tenido, a pesar de que parece que nuestras costumbres y nuestras riquezas culturales milenarias, ancestrales, van a perecer, no. Hay maneras de rescatarlas, ¿no? Entonces, estamos ahí como parte de esta festividad con las especificidades, incluso dentro de nuestro país, en Ecuador. No es lo mismo para un Salasaca, el Día de los Muertos, que incluso dentro del mundo andino de nuestro país. Hay variantes y muy importantes. Según las cosas que yo he leído, los Salasacas tienen una ritualidad incluso mucho más festiva. He sabido por todos nosotros, por todas nosotras, que ciertas etnias van al cementerio. La tumba es conocida como, o es vista como una mesa. Así es, y ahí se comparten los alimentos, porque ese día, también según esa costumbre, ese ser querido vuelve y está con nosotros. Y entonces, como está con nosotros, ¿qué es de las cosas más preciosas que le puedo dar a ese ser querido que ha vuelto? Es la comida. Y todavía hoy, quizá alguno de nosotros, de nosotras, tenga el recuerdo de algún otro ser querido, de una abuelita, de una mamá, de una tía abuela, en fin, de una bisabuela, que como expresión de máximo cariño, lo primero que hacía era ofrecerte comida. Sí. Lo primero que te ofrecía, seguramente recordamos a alguien así, ¿no? Que lo ibas a ir a visitar y te decía, te he preparado este plato. Y si tú rechazabas eso, estabas cometiendo la más grave ofensa, ¿no? Porque lo había preparado probablemente con mucho amor, esperando que llegues para compartir contigo eso que le había costado tanto y que también es una expresión de la tierra, ¿no? Porque es la tierra en esencia. ¿Qué son los alimentos? Esos alimentos. Es la propia tierra, ¿no? Que generosamente te los ofrece. Y te los ofrece porque tú también has tenido una relación equilibrada con ella, porque primero hiciste un trabajo, la tierra, y luego la tierra le echaste una semilla, cuidaste esa semilla y luego vas a cosechar. Es como el símbolo de la vida misma, ¿no? Si has sido cuidadoso, has trabajado. Yo no estoy hablando de cosechas y medir el éxito desde la perspectiva material, ¿no? Me resisto a creer que esa es la medida más adecuada para medir el éxito de las personas. ¿Cuánto has acumulado materialmente? Entonces, no significa que has tenido mucho éxito. Mucho éxito, ¿no? Pero a veces en esta vida actual tendemos a eso, ¿no? Has acumulado muchísimo, qué exitoso que ha sido en tu vida, ¿no? Cuando tal caso a veces debería ser, ¿cómo estás con tu familia? Tal vez es una manera de medir tu éxito. ¿Cómo estás con tu tierra? ¿Cómo estás con tu país? ¿Tienes algún compromiso con tu sociedad, con tu comunidad? ¿Qué has cumplido? ¿Qué le has dado a cambio, no? Estoy en Naciones Unidas y en Naciones Unidas, derivando, se puede hacer eso, ¿no? Uno de los temas más importantes es ahora nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y Ecuador en eso es un país que tiene un discurso líder en Naciones Unidas. Y aquí no podemos olvidar, y vale la pena quizás hacer un homenaje y pensar en ellos y en ellas, porque hace un año este país, esta ciudad, vivió un problema gravísimo, ¿no? Sandy. Y no estaban acostumbrados en esta región de este país a tener que encarar ese tipo de fenómenos naturales. Pues ahora hay que encararlos porque es parte del cambio climático. Y ese cambio climático se nos vino porque fuimos voraces con la naturaleza. Porque una respuesta, una llamada de atención por parte de la naturaleza. Porque la hemos desequilibrado, porque no hemos hecho lo que hace un campesino, hombre o mujer, con sabiduría ancestral, ¿no? Relacionarse bien con la naturaleza, buscando los equilibrios con la naturaleza, que es lo que ahora decimos, ¿no? Y que está en etapa de formulación. Yo no digo que ya lo resolvimos como ecuatorianos y ecuatorianas, pero cuando hablamos del sumac causae, estamos hablando de eso,
buscando una armonía con la naturaleza. Buen vivir, una armonía con nuestra tierra, con nuestra gente, con todo lo que nos rodea. No solo sirve hablar del Producto Interno Bruto, estamos creciendo al 12, 14. Sí, pero ¿cómo estás haciendo ese crecimiento? ¿Cómo te estás relacionando con la naturaleza? Y después, ¿cómo lo estás repartiendo? ¿Estás aumentando las brechas? ¿Eres más inequitativo o eres más equitativo? En fin, todo esto podemos pensar a partir del Día de los Muertos, que no es la muerte, sino la celebración de la vida, según muchas de nuestras culturas. Celebramos que ese ser querido estuvo un día con nosotros, ¿no? Y celebramos toda la riqueza cultural que nuestros pueblos tienen y que nos hacen sentirnos orgullosos de esto de ser ecuatorianos, ecuatorianas, ¿no? Se acabó ese tiempo en donde nuestra autoestima estaba lastimada, golpeada, porque nos querían hacer creer que no servíamos para nada, ¿no? Yo hago la broma y nos decían que hasta feos somos, ¿no? Ya no nos dejaban nada. Y de repente encontramos que tenemos unas riquezas culturales maravillosas, que somos un pueblo que ha sabido trabajar. Venir a decir eso, por ejemplo, a los ecuatorianos y ecuatorianas que están aquí, fajándose de una manera impresionante, ¿no? Es absurdo, ¿no? Así que, a propósito de estas fiestas, hay que recuperar esa alma ecuatoriana. Y esas tradiciones, ¿no? Sí. Seguirlas manteniendo. Qué bien que ahora, pues, nuestro país nos está dando esa oportunidad de sentirnos orgullosos. Y parte de corresponder a nuestro país es mantener nuestras tradiciones y pasarlas de generación en generación, ¿verdad? ¿Qué mejor herencia que dejarle a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, que todo lo que nuestros ancestros han venido haciendo, ¿no? Como usted dice, pues todo ese trabajo de tierra, con el amor que se han hecho las cosas y la tierra ha sabido corresponder. Y las abuelitas, ¿no? Y las abuelitas. Como símbolo de esa sabiduría ancestral que la representan. Las Biblias de la familia, ¿no? Que representan esas personas, ya yo voy camino para allá también, a las que a veces no queremos escucharlas y que son la representación de la sabiduría en nuestra casa, en nuestra familia. Y las que nos ayudan a mantener todos estos conocimientos. Que deben de ser lo de las sociedades de todas partes de este planeta. Así que es una maravilla. Yo sé, como parte de la gentileza de la Casa del Ecuador, ¿cómo se llama exactamente? Casa Ecuatoriana. Casa Ecuatoriana de la ciudad de Nueva York. Aquí en Queens, que está Vamos a degustar pues hoy de la colada morada y las guaguas de pan. Sí. Y guaguas de pan. Y que veo, aquí tenemos al frente, que está con pedacitos de fruta. La genuina, la verdadera. Pedacitos de piña es lo clásico, ¿no? Sí. ¿Perdona? Sí. ¿Qué? ¿Quién la hizo, cierto? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién hizo esta colada morada? Gonzalo Lima quizás sepa quién la hizo. Yo creo que entre Gonzalo y el señor cónsul, que también lo Jorge tenemos aquí López, presente, ahí los dos lo hicieron. No les creo ni media palabra. Pero sí. Pero en todo caso, se la trajo acá para compartir con todos nuestros amigos que están presentes. Habría que preguntarles dónde la compraron. Es más honesto hacerles esa pregunta, ¿no? Sí. Debe ser una comunidad ecuatoriana, ¿no? Seguramente. Así que debe ser muy rica esa colada morada. Señor embajador, la Casa Ecuatoriana está enormemente agradecida con la participación de hoy. Seguramente lo vamos a invitar muchas veces para que comparta sus conocimientos y nos ayude a mantener estas tradiciones que a veces no es que las olvidamos, pero seguramente no las recordamos tan a menudo porque ya no estamos tan cerca de nuestro país. Entonces siempre creo que nuestra Casa Ecuatoriana debe buscar la fecha, debe buscar el motivo para mantener eso vivo, ¿verdad? Así que va a venir muchas veces más a nuestra casa. Bienvenida a seguir compartiendo todo esto. Quiero recordarles también... Pero creo que, perdóname solo, porque creo que también viene un festival de cine ecuatoriano, que todas esas cosas forman parte de este momento ecuatoriano que estamos viviendo. Hacíamos antes una película cada 7 años. Hoy se están estrenando 4, 5, 6, 7 películas por año. O sea, hay un clic, hay un cambio, ¿no? Sí. Y eso es maravilloso. El 15, Jorge, va a venir la selección ecuatoriana aquí a jugar, la selección ecuatoriana de fútbol, creo que contra Argentina, ¿no? Viene a jugar, en fin.
hay que celebrar esta alma ecuatoriana y sumarnos y a ese las orgullo que festividades. tenemos por serlo, ¿no? Sí. Bueno, no nos queremos ir antes sin mandarle un enorme abrazo a toda nuestra comunidad cuencana, porque están ya pronto a celebrar su independencia el 3 de noviembre. El 1 de noviembre la cantonización de Pasaje, y el 4 de noviembre a nuestros amigos de Azogues. Así que tenemos celebración para largo. Qué pena, ¿no? Digo, qué ganas de estar allá celebrando Sí. todo eso, pero a la distancia podemos, ¿no? Sí, a la distancia. No, aquí hay una comunidad ecuatoriana muy grande. Muchas gracias al señor embajador, representante permanente ante las Naciones Unidas. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a nuestra comunidad, a nuestro público presente, a nuestras autoridades. Bueno, los esperamos hasta el próximo jueves en nuestra próxima charla. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el mar?